Buenas noches. Es un privilegio, sin duda, tener en esta oficina al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud en el sexenio cuando en 2009 sí. estalla en el mundo la pandemia del virus aquel con nombre de placa. Doctor, muchas gracias por estar aquí. H1N1. La H1N1, pues es nombre de placa. Un honor de estar contigo también, Carlos. No, al contrario, para mí, porque no hay, desde mi punto de vista, nadie en México que sepa tanto sobre lo que es una crisis como la que está viviendo ahora el mundo, que este doctor que capoteó, desde mi punto de vista, exitosamente, aquella pues pandemia también. Sí, por supuesto, inició epidemia en Norteamérica, o sea, Estados Unidos, México, Canadá, y después hizo pandemia. Sí, que básicamente, por lo que entiendo, aquella epidemia empezó con un niño en San Diego que ni carne de puerco había comido, pero de pronto atribuyeron a los pobres cochinitos el origen y se lo colgaron a México. Bueno, fueron 2 niños, según el reporte del CDC de Atlanta, que cada mes saca un reporte sanitario, que fueron en el mes de marzo al hospital de San Diego, porque los vieron ahí en la comunidad del Valle de California, vieron que traían un cuadro parecido a influenza, pero al hacer las pruebas, que entonces eran rudimentarias en todo el mundo, eran por inmunofluorescencia, porque tenían muchos falsos positivos, falsos negativos, lo mandaron al hospital naval de San Diego. Igual, dijeron, es influenza, pero no es la influenza que conocemos, es un nuevo virus. Y entonces se lo mandaron al CDC el virus para que ahí lo secuenciaran. Y en ese tiempo entiendo que se temía la llegada de un virus aún más letal, ¿no? Sí, eso era el temor enorme que teníamos. El H5N1 es de la influenza aviar. El H1N1 ¿Y ese fue porcino. nunca pasó a los humanos? No ha llegado. Sí ha habido alrededor de 500 casos, particularmente en la zona de Asia. Es decir, es una amenaza latente. Es una amenaza latente. Indonesia, y no es tampoco el actual COVID-19. No, es diferente, es de otra familia. Sí, son con la misma estructura nuclear, pero es de otra familia. Y estos bichos causan una enfermedad tan riesgosa, con características semejantes a una gripe, ¿no? Sí, todos empiezan por una gripe vulgar, llamémoslo así, que todos padecemos por millones cada año, pero algunos tienen mayor agresividad o penetración. En ambos casos, tanto el COVID como el de H1N1, el problema es que llegaban al pulmón y provocaban neumonías. El COVID todavía de una manera mucho más grave. Y eso es la gravedad, pues, de la situación. Bueno, que me permita el doctor decir algo que habla de su calidad profesional y de su categoría humana. Este hombre, siendo secretario de Estado en el sexenio de Felipe Calderón, pues no dejó nunca de viajar a León, Guanajuato, donde reside, a dar consulta a sus pacientes. Los sábados, un ratito. Los sábados, un ratito, porque él tiene, siendo médico internista sobre todo, internista y cirujano, se especializó en cirugía de cosas, pues yo les digo abdominales, ¿estoy bien? Particularmente el aparato digestivo, aunque es cirugía general. Pero aparato digestivo. Bueno, imagínense siendo secretario, todos los sábados ir a ver a sus pacientes. Y no solo esto retrata, decía yo, la calidad de este profesional de la medicina que me honra en platicar aquí conmigo, sino que además José Ángel Córdoba Villalobos, qué generoso comentario hizo, poniéndole, digamos, palomita en general a lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
ha estado o estaba haciendo hasta hace como una semana para capotear esta pandemia? ¿Lo sostienes ahora? ¿Está más o menos bien lo que se está haciendo? Bueno, es que hay que entender el contexto. Primero, lo que vivimos en 2009 fue un escenario totalmente diferente. Era un virus nuevo, fuimos, junto con los americanos y los canadienses, los primeros en experimentar esta epidemia, que después fue pandemia, y en ver los casos también, la gravedad que estaban teniendo y las características de ellos, pero ya estaba en transmisión comunitaria el virus, cuando el 23 de abril declaramos que nos estábamos enfrentando, en 2009, a un nuevo virus. Ahora no. Ahora el problema empezó a 15,000 kilómetros de México, y entonces es diferente un escenario en donde tú puedes ir observando lo que está pasando allá en China y cómo actúan y qué respuesta tienen y qué resultados tienen, y te vas preparando. Ya. Entonces, Es decir, esta vez hay cierta ventaja en cuanto al entendimiento del problema. no nomás eso, sino que estás en una fase previa a la transmisión comunitaria. Es una fase en donde están llegando los casos, Sí, pero no te estalla en tu casa. exacto, están llegando graneaditos porque se infectaron, bueno, ahora en Italia, en España, pero antes en China. Y entonces llegaban acá y era más o menos sencillo, entre comillas, hacer una vigilancia para saber quiénes que estaban llegando de ahí tenían o habían estado, y había que, si tenían molestias, hacer la prueba y entonces ya empezarlos a identificar, y junto a todos los cercanos con los que tuvieron contacto, y poder cuidar a ese grupo y que no se extendiera. Sí, esa es una aquí primera ha sido fase. como saber que, no sé, que se vive en un bosque y que empezó un incendio por allá lejos, pero que muy probablemente va a llegar a donde estamos. Es distinto a que el incendio Ya lo tienes encima. sea en tu jardín. ¿Sí? Esta es la primera fase. Y vamos, las explicaciones que en un principio el subsecretario López Gatell dio, pues eran perfectamente lógicas, Sensatas, además ¿no? congruentes y sensatas. De decir, no estamos ahorita en un periodo de transmisión comunitaria, es de importación viral, entonces no hay necesidad de hacer todas esas acciones. Bueno, el doctor Hugo López-Gatell es quien ha llevado, yo creo que de manera sensata, lo que es la información pública de la serenidad o la precaución con que debe verse esta epidemia convertida en pandemia, pero también pues tiene el fogueo que experimentó trabajando con el doctor Córdoba Villalobos, porque él en 2009 tenía a su cargo el área epidemiológica. Es correcto. problema. Además es una persona muy capacitada, tiene hasta doctorado en epidemiología en Estados Unidos y muy bien preparado. Por eso precisamente se integró al grupo, por su capacidad, su preparación, y además siempre era muy discreto y muy firme en su trabajo. Entonces, para nosotros Hugo fue un excelente compañero, y después él permaneció en el área de epidemiología, también en el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, para mí, desde el punto de vista de su formación, Su formación técnica, su conocimiento, es extraordinario. no hay reproche. No hay ningún Bueno, pero de reproche. pronto dice que el presidente de la República no puede ser transmisor más que de valores morales y que no es precisamente un eventual transmisor de coronavirus a las masas. Eso Bueno, dice. yo creo que ahí ya inciden otros factores que no son estrictamente técnicos Médicos. o médicos. Bueno, el asunto es que tanto el licenciado López Obrador, desde que estaba en campaña, como el propio subsecretario López-Gatell, pues han dicho que durante tu gestión, cuando prácticamente se paralizaron las actividades en el país, tomaste o el gobierno de Calderón tomó una decisión precipitada y que fue muy lesiva para la economía nacional. ¿Qué dices de eso? Bueno,
otra vez volvemos al principio. Estábamos ya en fase de transmisión comunitaria. El mismo doctor López-Gatell ha dicho, entrando a fase de transmisión comunitaria, fase 2, hay que tomar todas estas medidas de distanciamiento social, y de hecho ya se están tomando, y de manera mucho más importante que lo que nosotros hicimos en aquel tiempo. ¿Ah, sí? Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo qué? Bueno, la suspensión de clases se dio de inmediato, pero no en todo el país. Se dio en el Valle de México. Ya después, conforme la epidemia avanzó, hubo que hacer estos Y ahora ya fue ajustes. nacional. Y ahora fue nacional. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, este lunes empezó el cierre de un titipuchal de actividades, como de gimnasios, de museos, de pues todos los que anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que parecen equipararse a los cierres que hubo en aquella época. Sí, porque además la ciudadanía respondió extraordinariamente. O sea, se resguardó en su casa. Eso el presidente y el servidor lo estuvimos diciendo, era lo mejor, quedarse en casa para no contagiarse. Pero además hubo algo muy importante, Carlos. Desde el primer momento, otra vez, estábamos en transmisión comunitaria. Empezamos a hacer pruebas en cuanto tuvimos el reactivo e hicimos 500,000 de pruebas para saber qué era lo que estaba pasando. Y lo hicimos en un periodo aproximadamente de 6 u 8 meses. Y para saberlo, lo que estaba pasando, no me refiero a que no sabíamos que era el H1N1 el que lo estaba provocando, sino que también los casos se confundían con H3N2 o con otros virus. Entonces, se estuvieron monitoreando de una manera clara y todos los días, y ya podíamos decir con certeza, hay tantos casos confirmados. ¿Ahora se tiene ese reactivo? Ahora tienen el reactivo. A ver, ¿por qué no dejamos puntos suspensivos, doctor? Porque el tiempo de este asalto se acabó. Pero no se pierda esta conversación que es resultado del conocimiento y la experiencia del exsecretario federal de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. Muchas gracias. A tus órdenes. Acá, por favor. Muchas gracias y hasta mañana.